¿Te has topado alguna vez con esos temas que te suenan, pero que en el fondo, bueno, no terminas de pillar del todo? Temas complejos, ¿no? Que dan para mucho debate, para mucha investigación. Exacto. Pues aquí estamos en The Deep Dive para eso mismo, para sumergirnos en esos temas y bucear hasta el fondo, sin agobios, a nuestro ritmo. Y vamos a por uno que no deja indiferente a nadie. Caballo de Troya, la serie de G.J. Benítez. Una serie que lleva ya su tiempo dando que hablar. Unas cuantas décadas, sí, y sigue generando polémica. Tenemos un montón de entrevistas y resúmenes, material de primera, para intentar entender de dónde surge, cuáles son sus temas centrales y, bueno, por qué ha enganchado a tantísima gente. Exacto, porque no podemos olvidar que ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo. Una auténtica barbaridad. Y en el centro de todo esto está Jorge Benítez, periodista, metido a escritor, o mejor dicho, a investigador, porque insiste mucho en esa faceta. Sí, es curioso cómo juega con esa ambigüedad, ¿no? Ficción, testimonio, investigación, él lo mezcla todo y al final, bueno, cada lector decide qué creer. Empecemos por el principio, por la génesis de Caballo de Troya. Parece que la idea original le llegó de una fuente, digamos, peculiar. Un oficial de la NASA, nada menos, que le contó una historia 30 años antes de que se publicara el primer libro. Casi nada. 30 años, desde luego. Tiempo para darle vueltas a la idea, para investigar, para contrastar, y aún así la duda persiste. ¿Ficción o realidad? Es algo que se ha discutido mucho y que sigue sin una respuesta clara. 9 o incluso 12 libros, según la fuente que consultes, y seguimos sin saberlo a ciencia cierta. Claro, y es que esa ambigüedad forma parte del atractivo de la serie. Pero volviendo a Benítez, es interesante ver cómo su pasado como periodista influye en su forma de escribir. Él siempre ha dicho que se considera periodista ante todo, que aplica las mismas técnicas de investigación que utilizaba en sus reportajes. Sí, habla mucho de la tenacidad, de la constancia, de la disciplina. Dice que no tiene un don especial para la literatura, que eso es como tocar el violín, que hay que tener talento natural. Él lo que tiene es oficio, la capacidad de investigar y de contar una historia de forma convincente. Y su camino como investigador empezó de una forma curiosa, ¿no? Primero se centró en el fenómeno OVNI. Sí, la verdad es que su recorrido es peculiar. Empezó con temas más convencionales, pero en 1968 tuvo un encuentro que le cambió la perspectiva. Un compañero le contó una experiencia que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial en Rusia, algo que le hizo replantearse muchas cosas. Una experiencia relacionada con la muerte, ¿verdad? Sí, eso parece. Y a partir de ahí empezó a investigar sobre las experiencias con personas fallecidas, lo que le llevó a escribir su novela Estoy bien. Pero luego, en 1972, tuvo un avistamiento ovni que lo marcó profundamente en un pueblo de España. Dice que a partir de ese momento dejó de creer en las coincidencias, que todo tiene una explicación. Un cambio radical, desde luego. De cubrir noticias locales a investigar platillos volantes. Hay un trecho. Y Estoy bien, que podría haber sido su primera novela, acabó publicándose después, ¿no? Sí, Caballo de Troya se cruzó en su camino y el resto, como dicen, es historia. Pero bueno, vayamos al grano, a la premisa central de la serie. ¿De qué va Caballo de Troya? Pues a grandes rasgos, la historia gira en torno a un proyecto ultra secreto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, llamado Caballo de Troya, que consiste en enviar a un piloto al pasado, al Jerusalén del año 30 DC. Un viaje en el tiempo, nada menos. Y la misión del piloto es recopilar información sobre Jesús, sobre su vida, su época, todo lo que pueda. Y lo curioso es que el piloto empieza siendo un escéptico religioso, alguien que no cree en nada de eso. Pero a medida que avanza la historia, sus creencias se van transformando. Ese viaje personal de protagonista es muy interesante, ¿verdad? Porque en el fondo refleja las dudas de muchos lectores. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Qué es cierto lo que se cuenta de él? Son preguntas que nos hemos hecho todos alguna vez. Y la serie no se limita a repetir la historia oficial. Benítez presenta una versión diferente de la vida de Jesús, más cercana, más real. Sí, dice que lo muestra como un hombre de carne y hueso con sus defectos y virtudes, alguien mucho más humano que la figura divina que se suele presentar. Claro, y eso ha generado mucha polémica. Pero no podemos olvidar el elemento del viaje en el tiempo, que también tiene su atractivo. Benítez habla de la satisfacción de poder viajar al pasado, de ser testigos de la historia.
La idea de tener una máquina del tiempo, de poder ir y venir a nuestro antojo, es algo fascinante. ¿Quién no ha soñado con eso alguna vez? Y en el centro de todo está Jesús, una figura que sigue generando interés. Seas creyente o no, Benítez cree en él, lo considera el hombre Dios, su creador. Y dice que su mensaje original se ha tergiversado con el tiempo, que se ha manipulado. Es una afirmación fuerte, sin duda. Y hablando de afirmaciones fuertes, ¿cómo se posiciona Benítez respecto al contenido de sus libros? ¿Los considera ficción o algo más? Pues él es tajante. Dice que sus libros son investigación, que todo lo que cuenta se basa en datos reales, que no se ha inventado nada. Habla de la artesanía, del trabajo minucioso, de la búsqueda de la verdad. Y dice que sus libros llegan al corazón porque son honestos, porque reflejan lo que él ha descubierto. Es curioso cómo se compara con los evangelistas, ¿no? Dice que él es un ser humano normal que no tiene la misma perspectiva que ellos, que quizás eran santos. Y en base a esa supuesta objetividad, presenta una versión alternativa de la historia. Por ejemplo, su visión de María, la madre de Jesús, es bastante controvertida. Sí, dice que María estaba casada con José, que su relación era normal, como la de cualquier pareja de la época. Y rechaza el dogma del nacimiento virginal, lo considera una invención posterior. Imagino que eso no gustó mucho en ciertos sectores. Desde luego que no. Cuando se publicó el primer libro, en 1984, hubo una fuerte oposición por parte de la Iglesia Católica y del Opus Dei. Algunos sacerdotes incluso llegaron a pedir que se quemaran los libros, una reacción bastante extrema, ¿verdad? Sí, desde luego. Pero por otro lado, el público en general fue más receptivo. Benítez habla de una respuesta sensata, de gente que estaba dispuesta a escuchar sus ideas, aunque fueran controvertidas. Y lo cierto es que la serie ha tenido un éxito increíble. Se han vendido millones de copias en todo el mundo. Una barbaridad. Y Benítez mismo se muestra sorprendido por la perdurabilidad de la serie. Dice que recomienda leer los libros varias veces, que cada vez se descubren cosas nuevas, que hay muchas capas de información. Parece que él mismo sigue fascinado por su propia obra. Y más allá de Caballo de Troya, ¿cuáles son sus ideas sobre otros temas relacionados? Pues sigue creyendo en los ovnis y en la vida extraterrestre. Dice que después de 44 años de investigación, no tiene ninguna duda. 44 años. Desde luego tiempo suficiente para formarse una opinión sólida. ¿Y qué opina de la vida después de la muerte? La considera una certeza. Se basa en sus primeras investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte y en aquella historia del soldado que le contó su compañero. Interesante. Parece que todos estos temas, los ovnis, la vida después de la muerte, Jesús, forman parte de una misma cosmovisión. Sí, él los ve interconectados, como piezas de un puzzle. Y también habla mucho de la importancia de la lectura, de cómo puede ayudarnos a desarrollar la imaginación y la tolerancia. Una visión muy humanista. ¿Y qué opina de Internet y las redes sociales? Pues no es muy fan. Dice que Internet es un vertedero, que hay que tener mucho cuidado con la información que se consume. Y prefiere los libros, claro. Sí, le gusta la profundidad, la capacidad de los libros para hacernos pensar. Aunque él cree en vivir el presente, en el aquí y ahora. Sí, dice que el futuro no existe, que solo tenemos el presente. Una paradoja curiosa, teniendo en cuenta que sus libros nos transportan al pasado y nos hacen pensar en el futuro. Sí, desde luego. Bueno, y en resumen, ¿qué podemos decir de Caballo de Troya? Pues que es una obra controvertida, que mezcla ficción y realidad, que presenta una versión alternativa de la historia y que ha tenido un éxito arrollador. Y que su autor, Gello Benítez, es un personaje peculiar, un periodista metido investigador, un creyente que cuestiona los dogmas. Y nos deja una pregunta para reflexionar. ¿Qué nos dice esta fascinación por figuras como Jesús sobre nuestra búsqueda de la verdad y el significado? Una buena pregunta para terminar. Y hasta aquí nuestro Deep Dive de hoy. Gracias por acompañarnos.